Muchísimas gracias, Diana. Buenos días a todos. Muy honrado por esta nueva invitación para estar platicando un poco de anestésicos con la audiencia. Me gustaría, obviamente, enfocarme a los procedimientos que actualmente se están dando en endodoncia como parte de los procedimientos alternativos que existen cuando hay un fracaso. No obstante, como les comento, muy honrado de estar participando el día de hoy aquí con ustedes. Ya pasó por este foro el doctor Ignacio López, el doctor Juan Marcos González Berridi, y no se pueden perder el próximo 20 de diciembre al doctor Eduardo Ramírez, que es aquí odontopediatra del estado de Coahuila, de donde yo también estoy. Entonces, no se lo pueden perder, tiene muy buena charla. Quiero agradecer a CUA y a Septodont por la invitación, como bien les menciono, al licenciado Joaquín, al licenciado Carrizosa por su, digamos, ímpetu por estar haciendo este tipo de eventos. Y bueno, pues Septodont tiene ya algo de tiempo en el mercado. Empieza con dos entusiastas, Néstor y Annie Schiller. Posteriormente a ellos, Henry y su hijo Olivier le han dado continuidad al proyecto de Septodont. Y no es porque la plática sea de ellos, pero la verdad es que son productos de muy buena calidad. Actualmente, como ven aquí en la imagen, ya en épocas prenavideñas, el mejor regalo que se pueden dar para esta Navidad es los que no han probado este tipo de anestésico, es que se animen, hagan el intento. Ahorita vamos a platicar el por qué. El por qué es un anestésico que vale la pena tenerlo en nuestra consulta y aplicarlo en nuestros pacientes. Este fue nuestro evento ahora en noviembre. Tuvimos una conferencia en la ciudad de Mazatlán. Ahí los alumnos del posgrado presentan sus casos clínicos. Y aparte tuvimos invitados espectaculares. Por ahí nos acompañó el doctor Juan Carlos Paz, endodoncista. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho. A su vez, el año pasado tuve la oportunidad de ser invitado al segundo Congreso Mundial del Manejo del Dolor y tuvimos la gran fortuna de estar escuchando al maestro Stanley Malamet, que pues es un gurú en el tema de la anestesiología. Prácticamente el poder escucharlo de viva voz es algo excepcional. Tiene varios libros, les recomiendo que lean ahí sus manuales, vale la pena. Y fuimos invitados un grupo de latinoamericanos a participar. Ahí sale el doctor Rodolfo Molano de Colombia, Nico Pinto de Chile, Claudia Brizuela también de Chile, José Luis Viteri de Ecuador y el resto de ahora sí que de la Legión Latinoamericana fuimos Elizabeth Betancourt, Marcos Berridi, que estuvo hace unos días aquí con ustedes dando charla, y un servidor en un evento magnífico de cómo diferentes odontólogos de parte del mundo damos nuestro testimonio y podemos llegar a la conclusión que lo más importante son los pacientes, así que el utilizar moléculas anestésicas de alta calidad y que sean seguras, pues pueden llegar a tener un mejor resultado en nuestra consulta. Y hablemos de anestésicos locales. Doctores, esta imagen es impresionante ver cómo hay estas litografías en la web de tratamientos odontológicos realizados sin nada de anestesia, sin nada de higiene, pero ¿quién no ha imaginado cómo debe ser la experiencia de realizar una extracción o un procedimiento dental sin anestesia? Haber sido inhumano, haber sido imposible poderlo imaginar hoy en día, poder torturar a un paciente de esta manera. Y todo fue a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, cuando las ferias y las fiestas que iban viajando de un pueblo a otro, las personas que se dedicaban a vender estos productos milagrosos, que hasta hoy en día en las ferias encontramos productos que resuelven cualquier tipo de problema, medicamentos que tienen ahora sí que la respuesta a todos los males. En esta época había una situación muy peculiar.
El óxido nitroso se utilizaba para que la gente se divirtiera, se hacía un escenario, pasaban, inhalaban el gas y se ponían pues una buena fiesta, ¿no? Entonces por ahí estaba el doctor Horacio Wells, que Horace Wells era odontólogo, y ve que uno de los participantes en el evento se da un buen golpe y este ni se inmuta. Entonces le generó ahí un poco de inquietud el qué pudiéramos hacer con este gas. Entonces le pidió a un colega en 1844, a John Riggs, que le hiciera una extracción bajo los efectos del óxido nitroso y le fue fenomenal. No sintió absolutamente nada. Entonces, él creyó que había conseguido la pócima mágica y generó una reunión con diferentes doctores en la Universidad de Massachusetts para demostrar que podíamos hacer procedimientos indoloros. Y para su suerte, no calculó bien la cantidad de inhalación que tenía que tener el paciente. La historia dice que era un paciente grande, con sobrepeso, entonces no fue suficiente y obviamente la prueba fue un fracaso rotundo, desacreditando a Wells de esta situación. De lo que sí tenemos que estar orgullosos como odontólogos es que tanto Horace Wells como Thomas Norton, que es el que aparece en pantalla, son odontólogos, o fueron odontólogos, perdón. Y Thomas Norton, viendo los trabajos de su colega, fue con un químico y le dice, oye, ¿qué podemos hacer para que el óxido nitroso salga en cantidades adecuadas y pueda hacer anestesia? Y dice, pero ¿por qué óxido nitroso? ¿Por qué no utilizas otro gas que se llama éter, que es mucho más estable? Entonces, al empezar a utilizar el éter, él hizo un vaporizador para que pudiéramos llegar a contener una cierta cantidad de este gas y que el paciente se mantuviera sedado, por así decirlo, o anestesiado. Y el 16 de octubre de 1846, en Boston, él hace una reunión con médicos, al igual que lo había hecho Wells, y extirpan un tumor del cuello de un joven sin dolor, sin que se diera cuenta. Entonces, si nos damos cuenta aquí, él pegó el home run. A partir de aquí, el anestésico se empezó a utilizar de forma rutinaria en todos los procedimientos médicos y aquí es donde cambia todo. Aquí es donde cambia toda la era moderna de la medicina bajo los anestésicos. Porque siempre he comentado que es interesantísimo analizar dentro de la etapa de la historia de la medicina los puntos que han sido un quiebre para poder nosotros avanzar de una forma mucho más segura y con todas las bioseguridades de nuestros pacientes. Siempre he dicho que Fleming con los antibióticos, Röntgen con imágenes radiográficas y que ahí se desencadenan todo lo que tenemos hoy de los estudios diferentes de imagen. Y a su vez, pues bueno, con Norton y Wells, la posibilidad de trabajar a un paciente y poderlo curar sin sensación dolorosa. Entonces, doctores, si estamos hablando que desde los, ahora sí, 1850, ya el anestésico era algo que se podía utilizar en el día a día, ¿por qué el día de hoy estar batallando con tanta innovación y con tanta tecnología que se encuentra? Dentro de la historia un poco, sabemos que en tiempos previos a esto que estamos hablando de la utilización del óxido nitroso y del éter, siempre se utilizó el vino, el opio, el cannabis para tratar de mitigar y reducir el dolor en los pacientes que iban a ser atendidos. Fue hasta 1884 que se empieza a utilizar ahora sí la cocaína y esta cocaína obviamente empezó a utilizarse de forma indiscriminada, generando daños tanto sistémicos como también un problema a nivel social, esto que provocaba una adicción al mismo producto. Y entonces, aún así era lo que teníamos, se había aislado de forma adecuada por el doctor Hopkins en Baltimore. Y entonces fue la primera vez que nosotros pudimos utilizar una inyección de un anestésico de forma local que generara analgesia y anestesia para poder trabajar de forma adecuada un paciente. Se utilizó por varios años hasta que llegó la procaína. La nombre comercial es Novocain
y este se utilizó por más de 40 años en la odontología como el estándar de oro. Siempre tenemos nosotros el estándar de oro en diferentes productos. Bueno, esta por 40 años fue prácticamente el anestésico más utilizado para poder lograr anestesia y poder hacer todos los procedimientos dentales que se tenían en ese momento. Obviamente, ya después viene la lidocaína, que es un anestésico que sale, que es también un anestésico bastante bueno. No lo vamos a demeritar, se sigue utilizando muchísimo en todas las comunidades. Más allá de que sea el mejor, se sigue utilizando en muchos lugares por su costo, es barato. Realmente aquí en México se vende mucho, lo vemos en diferentes tipos de lugares. Actualmente yo no lo uso, realmente he tratado de evitarlo en mi consultorio. No, les digo, no es por malo, pero sé que hay moléculas mucho mejor, como lo vamos a ir viendo conforme avance la charla. Después en los 60, en 1960, sale mepivacaína y se introduce con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor, y fue una molécula que también cambió demasiado la sensibilidad o la anestesia de nuestros pacientes al momento de estar trabajando, ya que es bastante liposoluble y tiene la capacidad de difundir a través de los tejidos de una forma bastante adecuada. Y ya para el 74 sale Medicaín, o la articaína, que es un anestésico que se origina prácticamente en Alemania con la finalidad en un laboratorio con la finalidad de que sea de uso exclusivo para el odontólogo. Entonces, se observa que Medicaín tiene ciertas características muy interesantes, como es la difusión a través de los tejidos de una forma bárbara. Entonces, se empieza a utilizar mucho en Europa. Hasta el año 2000 entra en Estados Unidos, muchos años después, y posterior a esto entra a Latinoamérica, y la verdad es que poco a poco ha ido ganando una posición interesante. Prácticamente hoy en día casi, no le llegamos, pero casi la venta en cartuchos de articaína a nivel mundial se empieza a parecer un poco a lo que viene siendo la lidocaína. La lidocaína sigue ganando por mucho. Hay un tema que a mí me gusta muchísimo. Este tema habla de el trasplante dental. Trasplante dental, si vemos aquí las imágenes, pues viene desde los egipcios. Estamos hablando de 4 o 5 mil años atrás. Y aquí ya lo empezaban a practicar. Obviamente, sabemos que los egipcios y los árabes en la época antigua tenían los avances médicos mucho más fuertes, y ellos intentaron y hicieron muchos procedimientos, en algunos funcionaban o no. Acá el reporte es que en Egipto al menos los esclavos o la clase que baja le donaba los dientes a los faraones o a la gente con ciertos privilegios. Luego en la Edad Media, que la Edad Media es digamos, dentro de la historia, es la época como que más bizarra en cuestión de salud, en cuestión de higiene, en cuestión de todo lo que viene siendo el cuidado. Y en esta época también se empiezan a hacer estos procedimientos donde las familias de alto posición económica también obtenía dientes de las clases no favorecidas y lograban tener, digamos, órganos dentarios de ellos, y algunos funcionaron y algunos otros no. ¿Qué se debe que no funcionaran? Bueno, principalmente la histocompatibilidad y obviamente las condiciones de higiene, no antibióticos, etcétera, pues eran un factor que pudiera llegar a desencadenar un fracaso en el procedimiento. El autotrasplante es la reposición de un diente de un lugar a otro en la cavidad oral y puede estar dado, obviamente, cuando tenemos ausencias dentales, caries severas que ya son dientes no restaurables, traumas en donde el diente se fractura y ya no se puede hacer nada, erupciones que salen en puntos que no son sus originales o donde deben de estar, y obviamente fallas endodónticas. Si nosotros vemos este caso, pues obviamente podemos criticar la endodoncia. Se ve que hay una salida por un lado, la paciente mordió después de hacerse la endodoncia, tuvo una fractura, nunca realmente tuvo una molestia como para que tuviera ella la necesidad de ir al dentista, hasta que ya era un tema como que le sabía mal la boca, etcétera.
vean la lesión que tenemos ahí, una lesión endoperiodontal. Ese diente ya no es restaurable bajo todas las características que hemos mencionado. Ahora, dentro del autotrasplante que podemos llegar a nosotros a hacer, siempre hay que tener ciertas condiciones, digamos, del control de nuestra área de operación. Entonces, mecánicamente la manipulación y la extracción del órgano dentario deben de ser atraumáticas para evitar que haya un proceso de pérdida celular a nivel de la superficie. Cuando tenemos daños pequeños, pues estos se pueden llegar a recuperar. Cuando ya los daños del cemento y de toda la superficie radicular están muy dañados, pues difícilmente se va a poder defender esas células y va a haber una reabsorción externa. Cuando es en niños es muy rápida, como vemos en esta imagen. Aquí pusimos un diente, este no es un autotrasplante, este es un diente avulsionado, pero pues, los papás se tardaron mucho en llevarlo a la clínica, limpiaron súper bien el diente, pensando que eso era algo bueno. Entre ese proceso, pues barrieron muchas de las células del ligamento periodontal, lo colocamos, que es digamos, la obligación para que no se pierda el órgano dentario, y vemos cómo el medio ambiente, el pH, la presión osmótica y la deshidratación de la superficie radicular generaron una reabsorción interesantísima a los 3 meses. Así que bajo este estudio de Mitsuhiro y todo lo que dice Andreas en traumatología, la cantidad de tiempo que dura un diente fuera de la cavidad dental es un factor determinante en el éxito. Obviamente sabemos que el medio de transporte, el mantenerlo húmedo, son puntos importantes. Cuando nosotros hacemos un autotrasplante, enfocándonos un poquito más al estudio, lo que tenemos que hacer es hacer una extracción atraumática del diente que vamos a lograr colocar en otro sitio, y tenemos que hacerlo de la forma menos traumática. ¿A qué me refiero con esto? Si podemos evitar el botador o el elevador, siempre hay que evitarlo. Hay que utilizar de preferencia puros forceps y siempre sujetar las coronas los dientes desde la corona para evitar una manipulación en la superficie radicular. Este es el caso que les mencionaba hace ratito. Hicimos la extracción, no batallamos mucho, la verdad. Y haciendo el estudio previo, vimos que había un tercer molar en la zona superior y le platicamos al paciente la posibilidad de recuperar toda esa zona lesionada con un órgano dentario que tuviera ligamento y que pudiera estimular el desarrollo de hueso. Entonces, de esta manera hicimos la extracción y lo colocamos en el sitio. El diente volaba, o sea, flotaba totalmente, entonces tuvimos que hacer una ferulización y posterior a la ferulización hicimos un tratamiento de conductos y el paciente se pierde, ¿sí? Se va porque vive en Miami, hicimos el procedimiento, la paciente se sentía a todo dar, se fue, estando allá me habla un día, oye, voy a irme a hacer una limpieza, le dije, bueno, ¿todavía traes el alambrito que te puse? Pues que sí. Digo, ¿sabes qué? Pídele a los odontólogos que estando allá que te quiten la férula para que el diente pueda tener una recuperación mucho más adecuada. 2 años después regresa a mi consulta y encontramos que el diente sigue en la cavidad oral, tuvo una formación impresionante de hueso, tiene su ligamento, está en función, no le duele, no se lo ha rehabilitado, pero bueno, el órgano dentario está ahí. Haciendo preguntas a los pacientes de qué es lo que menos les gustó y qué fue lo que más les gustó. Y entonces entre ellos todos dicen, generalmente el dentista te pregunta cosas y tú estás con la boca llena de algodones, de saliva, de agua, etc. Entonces, ellos refieren que el no poder tragar saliva, ¿sí? Que el extractor no es suficiente, es incómodo. El olor característico al dentista desde que entran es horrible. El Eugenel es uno de los medicamentos que utilizamos que tiene una característica muy particular y que todos saben que ese es el olor al dentista, que siempre decimos en diminutivo, te va a doler poquito y generalmente puede haber molestias, entonces cuando decimos que va a haber dolor, pues el paciente se quiere morir. Cuando tienes 1000 cosas en tu boca y que no muevas la lengua, el espera en la sala de estar ahí esperando el tiempo de entrar a la consulta es un tema que genera ansiedad y miedo. El ruido de la pieza de alta velocidad, el hecho que decimos, tranquilo, voy a poner un piquetito,
y que el paciente sale con la cara totalmente dormido. Son puntos que le generan miedo, le generan ansiedad y por eso no nos quieren visitar. Realmente vienen la mayoría de ellos a regañadientes. Aparte que socialmente no estamos bien vistos, el dolor que nosotros infringimos en los pacientes ha dado pie para que haya películas donde el odontólogo es el malo de la película. Entonces, es importante que socialmente empecemos a cambiar esta forma de pensar en nuestros pacientes, ya que pues, prácticamente es un tema psicológico, o sea, lo podemos llegar a manejar de una forma interesante. Entonces, una entrevista, bueno, un artículo, perdón, de Canadá, del doctor Joe Bulger, dice que los pacientes refieren que la aguja, el dolor que nosotros generamos, la ansiedad, o sea, el hecho de ir al dentista, la pieza de alta velocidad, la invasión del espacio vital del paciente, estamos trabajando muy cerca de ellos, el sonido, el olor, los costos, la mala capacitación y el mal servicio tanto del odontólogo como del personal, y obviamente los recuerdos inadecuados de procedimientos que ellos hayan tenido previamente. Todo esto es por qué no ir al dentista. Entonces, tenemos que ser empáticos, tenemos que tener una regla de oro. La regla de oro es que al paciente siempre hay que creerle que tiene dolor cuando él lo remite o lo refiere, ¿sale? O sea, si un paciente está en el sillón dental y estamos haciendo un procedimiento y dice que le duele, a pesar de que esté toda la cara dormida, hay que creerle y hay que hacer un refuerzo. El paciente que no siente nada, créanme, que hagan lo que hagan, ni se va a quejar. Y entonces hay que evitar que haya un dolor psicológico a expensas de un dolor físico. Sabemos que los dolores psicológicos pueden ser adquiridos por el paciente por experiencias previas o adquiridos al paciente por historias que otras personas pueden llegarle a platicar y él se va sugestionando para llegar al consultorio de una forma mucho más alterada. Daños a los tejidos, caries, traumatismos y procedimientos dentales son realmente dolores de tipo físico que sí van a generar una respuesta dolorosa y pues hay que evitarlos con el uso de un anestésico. Vamos a tener en nuestra consulta 3 tipos de pacientes. Y pongo un semáforo porque los que responden de una forma baja, los hiporrespondedores, pues dale, ¿no? No vas a tener ningún problema en la consulta, vamos a tener el 70% que van a responder de forma normal y el 15% restante son muy exagerados al momento de ser atendidos. Nosotros somos los encargados de cambiar esa percepción con una buena anestesia. Las escalas visuales análogas sirven mucho, sobre todo en niños o en pacientes que no se pueden comunicar de la forma adecuada. Podemos tener escalas visuales análogas en el momento de hacer el diagnóstico o estas escalas ya durante la operación de un procedimiento con la finalidad de que el paciente nos diga cómo se siente en el momento, qué tanto le está doliendo. La ambientación de nuestra consulta es importante. Obviamente, espacios agradables donde podamos tener al paciente cómodo, espacios limpios. Obviamente, este es un consultorio de ensueño. Está padrísimo poder tener un área así. Obviamente, salas de espera iluminadas, con buen sonido, con algo de plantas. El tiempo que dejamos a nuestro paciente en la sala de espera va a ser fundamental. Entre más tiempo se quede él ahí, más oportunidad tiene para echar a volar esa cabeza y más si estamos atendiendo pacientes y se oyen las turbinas y se oye el eyector y se oye algún quejido del mismo paciente, pues todo esto lo va a alterar mucho más. La ansiedad es un punto muy interesante. Esto prácticamente de paciente a paciente es distinto. Hay pacientes que necesitan de ayuda farmacológica y otros nada más generarles la confianza. El paciente cuando viene a la consulta se siente así, ¿sí? Con un dolor, con ansiedad y todo esto puede llegarles a generar un problema. Entonces les decía, ¿por qué nuestro consultorio no puede tener lo mejor de todos los mundos? Una buena música, ¿sí? Estos estudios nos muestran que una música que genere tranquilidad y paz puede hacer que el paciente tenga una experiencia menos dolorosa. Hay música que varía o que tiene una vibración, perdón, en 432 GHz, que esto es los gigahertz que vibra el universo.
Estas melodías que vienen aquí en la pantalla son algunas de las que manejan estos gigahertz y pueden hacer la prueba con sus pacientes para ver si logran ellos tener un momento más de tranquilidad y disfrutar nuestra consulta. La aromaterapia es importante, no es lo mismo llegar a un consultorio que huela al drenaje, que la escupidera huela a drenaje, que el baño esté en mal aspecto, etcétera. Entonces, los aromas es interesante, los cítricos, la lavanda, son aromas que pueden llegar a generarnos un entorno mucho más agradable y que la percepción dolorosa sea menos intensa. Es impresionante cómo la aromaterapia puede llegar a funcionar. Hay muchas compañías que venden aromas de línea, pero también hay otras compañías que se dedican a fabricarte, ahora sí que algo a la medida de acuerdo a tus necesidades, y entonces haces como una especie de marca en tu consultorio y siempre va a oler bien. Pueden ustedes probar, hay varias, caminando a veces por algún mall, te encuentras compañías que te están ofreciendo aromas parecidos a diferentes restaurantes o diferentes hoteles o diferentes boutiques, y ellos mismos también te pueden generar tu propia marca. El cómo olemos nosotros es importante. No es lo mismo recién bañado y perfumado que recién salido del gimnasio a atender a un paciente. Entonces, sí sería bueno que nosotros nos procuráramos en ese aspecto, porque le damos cierta tranquilidad a nuestro paciente es un sinónimo de limpieza. El que huela bien el entorno es un sinónimo de pulcritud. La colorimetría es algo que puede llegarse a utilizar en los consultorios. No tengo nada en contra de alguien que tenga un consultorio muy saturado en color, un rojo, un color chillante, eso es cuestión de gustos, pero los colores que tienden a ser en blanco, combinaciones con blanco y claros, pueden llegar a generar mucho mayor calidez. Los blancos generalmente generan pureza, paz, limpieza, el azul la confianza. Entonces, podemos utilizar este tipo de colores en no saturación y vamos a tener un espacio mucho más agradable visualmente para el paciente. Acuérdense, nuestro consultorio es una clínica, no hay que decorarla como si fuera una casa, ¿sale? La imagen y actitud de nuestro personal es fundamental. Hay valoraciones, hay estudios que muestran cómo los pacientes tienen una reacción hacia ciertos tipos de vestimenta. Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado esa frase que dice, para ser, primero hay que parecer. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un atuendo adecuado para atender a los pacientes también va a generar mucho mayor confianza. Ahora, envolviendo todos los factores que vimos previamente, música, aroma, espacios, distractores como pantallas, todo esto va a hacer que el paciente tenga una percepción menos dolorosa de acuerdo a este estudio que estamos viendo en pantalla. Los pacientes que están en una zona un poco más hostil pueden llegar a tener una reactividad mayor o una actividad mayor en su cerebro. Así que, doctores, no lo echen en saco roto, aplíquenlo y vayan cambiando poco a poco. Algunas de las cosas que mencionamos son recomendaciones para que ustedes tengan un mejor manejo de la ansiedad de sus pacientes y que se sienta mucho más confortable en la consulta. Entonces, estas son algunas razones por las que algún paciente te va a elegir. No se sintió el piquete, no le dolió el procedimiento, el equipo de trabajo es amable y profesional, pasas a tus pacientes en tiempo y hora, escuchas y respondes las dudas del mismo, das buenos resultados en los tratamientos, que esto es importantísimo, atención inmediata a urgencias, examinación inmediata a nuevos pacientes, altos estándares de esterilización y explicaciones del plan de tratamiento y plan de pagos. Obviamente esto va de la mano con el estudio que vimos previamente, donde muchos pacientes tienen la renuencia de ir con nosotros, principalmente a veces por el costo de los tratamientos. Hay varias historias que tengo con pacientes que me han dicho que ya después de que lo examinas y que le dices que algún procedimiento no está bien realizado, me dice, mira, no me importa que me lo hagan mal, ahí no me duele. O sea, al grado de cómo llega el tema del manejo del dolor. Ahora, hoy tenemos ciertas ventajas. La era digital se ha posicionado en nuestra consulta.
¿sí? Vamos a tener archivos DICOM, el tema del autotrasplante, que son el COMBIN o el CBCT o la tomografía diascónico que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Y los archivos STL, que estos archivos es el medio de cómo convertimos esos archivos DICOM, esas radiografías de la tomografía, por así decirlo, así se llaman DICOM, a un archivo digital en tercera dimensión. Entonces, toda esta tecnología nos va a ayudar para nosotros poder desarrollar, ver y generar diferentes alternativas de tratamientos. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver algunos casos en donde ya se describe bien a bien esta técnica de cómo utilizar tanto el escaneo, cómo utilizar el CBCT, cómo utilizar la planeación en archivos de STL para lograr imprimir de una u otra forma las guías que nos van a ayudar a hacer los procedimientos de una forma mucho más predecible. Este caso clínico, ¿sí? Es un paciente femenino, pesa 55 kilogramos, tiene 16 años de edad, no es alérgica a nada, sin datos clínicos patológicos, no tiene intervenciones quirúrgicas, nunca ha presentado reacciones adversas a los anestésicos y acude a consulta remitida para valoración de endodoncia de la pieza 4.7. Está totalmente asintomática, doctores. Trae una necrosis pulpar y una periodontitis apical asintomática. Para el procedimiento utilizamos Medicain 1 a 200,000, hicimos bloqueo del nervio inferior, también tuvimos que anestesiar el nervio alveolar posterior y pusimos en fondo de saco también algo de anestesia. Bueno, doctores, utilizamos Medicain 1 a 200,000, totalmente seguro para muchos de los procedimientos que vamos a estar viendo. Y radiográficamente, pues valoramos la endodoncia. ¿Y qué podemos ver aquí? Un órgano dentario totalmente lastimado, con una caries impresionante, no es restaurable. Entonces, uno de los puntos que vimos con el autotrasplante es que si el diente no es restaurable, una de las opciones sería colocar algún otro diente. Para fortuna de la paciente, tenía ese tercer molar en la región superior que estaba en formación. Entonces, esto sería un autotrasplante con ápice inmaduro o ápice abierto. Entonces, hacemos el estudio tomográfico y vemos cómo están las condiciones, cómo va a ser la planeación del procedimiento para programarlo de forma adecuada. Entonces, lo que hacemos en este estudio, doctores, es mandarlo a hacer una tomografía, como ya la vieron anteriormente, donde se estudia todo, se escanea la cavidad oral con la finalidad de tener, ahora sí, un archivo o un modelo, y el modelo y el archivo se empatan y entonces hacemos la extracción del tercer molar superior de forma digital y lo ponemos en la zona donde lo quisiéramos llevar. Y hacemos una impresión en 3D con la finalidad de tener ese diente y poderlo estar probando antes de hacer la extracción. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que haya menor tiempo extraoral del diente. Así las células del ligamento periodontal y en este caso de la papila dental van a estar viables para continuar con su desarrollo y su formación. Este es un metaanálisis, ¿sí? Que es un estudio donde se congregan diferentes artículos o publicaciones a nivel general y llegamos a la conclusión de que nada más 32 artículos eran viables para poder generar información adecuada y vemos cómo el éxito de un autotrasplante con ápice abierto está por arriba del 96%. Entonces, es un procedimiento bastante predecible, con un buen pronóstico. Y aquí vamos a tener que hay necrosis pulpar cuando no funciona, una reabsorción o una anquilosis. Si hay necrosis pulpar, pues hay que hacer la endodoncia. Cuando hay reabsorción, pues hay que esperar a que no termine quedándose sin raíz el diente. Y la anquilosis, pues es como nosotros estamos haciendo una extracción, ciertas áreas de la superficie radicular pueden perder su ligamento, puede tener una remodelación y ahí puede tener un contacto íntimo con la superficie ósea de nuestro sistema periodontal. Ahora, esto ya es la guía impresa. Si ustedes se fijan, el diente tiene su ápice sin formar, tiene una cavidad ahí que prácticamente es una copia 1 a 1 del diente original. Este es ya con la guía impresa
para tener nosotros un posicionamiento del órgano dentario de acuerdo a el estudio que se hace y la planeación del tratamiento. Se tuvo que hacer la extracción en pedacitos, no pudo salir completa. Como les dije, cuando se pueda, siempre utilicen forceps, eviten los botadores. En este caso, el inferior se tuvo que sacar sí o sí con esto. Hicimos la colocación de la guía, la colocación del DOMI o de la réplica. Y vemos cómo entra en el espacio sin problema, no hay obstrucciones, no hay que hacer un cambio en el alveolo. Y obviamente el diente quedaba pues volando, porque es un diente que está en vías de desarrollo, su superficie radicular todavía no está al 100. Y entonces vemos diferentes estudios como el autotrasplante con dientes con ápice inmaduro al menos debe tener la mitad de su raíz formada o 3/4 partes. Y que el foramen apical esté alrededor de 1 milímetro de tamaño. Entonces, si nosotros pensáramos que el diente va a estar de ese tamaño, 3/4 o medio longitud de la raíz van a ser suficientes como para poderlo llevar a la cavidad oral y que éste tenga un buen pronóstico. La papila, ahí la estamos viendo, ese tejido pulpar que no se debe manipular ni tocar, que son células que todavía tienen toda una pluripotencialidad ahí en desarrollo radicular, formación de dentina, etcétera, y para conservar la viabilidad pues hay que hacer la extracción y llevarlo lo más pronto posible al alveolo que se acaba de generar por la extracción. Y una vez colocado, se tuvo que ferulizar porque no había nada de estabilidad, pero nada. El diente, si lo hubiéramos dejado ahí, la paciente se lo hubiera comido al instante. Se hizo la férula, se saca totalmente de oclusión y se le da el seguimiento. Vean a una semana cómo se observa el diente. El diente ya una vez que quitemos la férula, hay que dejarlo que se posicione de forma sola. Va a cerrar el espacio, se va a inclinar hacia mesial y va a buscar tener contacto con el antagonista. Entonces, esto fue lo que pasó. Hasta ahorita la paciente tuvo una cita de revisión el año pasado. Es una paciente joven, ahorita está en el extranjero estudiando. Se refiere que no ha tenido o ha presentado molestias y el órgano dentario está funcionando hasta el momento. La clasificación de los anestésicos se va a dividir en dos grupos, ésteres y amidas. Del grupo ésteres, el único que se sigue utilizando en el consultorio es la benzocaína. Hay otros que se utilizan de forma, digamos, inadecuada. Y luego están las amidas, que está la lidocaína, mepivacaína y articaína que se utilizan en nuestro país. Prilocaína, bupivacaína, en algunos países de Latinoamérica las pudieran llegar a conseguir, pero generalmente están en Estados Unidos. Entonces, los países latinoamericanos vamos a tener la lidocaína, mepivacaína y articaína como anestésicos de uso común. Van a tener duración corta. Tenemos lidocaína al 2% sin vasoconstrictor, mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Si ustedes se fijan, sus latencias en lo que empieza a hacer efecto el anestésico es de 3 a 5 minutos. En la pulpa va a tener un tiempo de anestésico de 5 a 30 minutos y la mepivacaína de 20 a 40 minutos. Y en tejidos blandos pues, se va a prolongar por muchísimo tiempo. Aquí es donde debemos de poner ojo. Los tejidos blandos se anestesian mucho más fácil que la pulpa. Por eso siempre hablan de cuánto tiempo dura la anestesia en la pulpa y así como dura menos, también tarda mucho más en que el anestésico difunda y lo anestesia adecuadamente. Hay que darle sus tiempos a los fármacos para que el paciente no sienta nada. Estos de duración corta, obviamente, al no tener vasoconstrictor, tienen una salida mucho más rápido del medio y se utiliza en pacientes con compromisos sistémicos, procedimientos sencillos como tallados, operatorias, limpiezas. Y obviamente en estos pues vamos a tener la mala fortuna de tener sangrados. Ahora, de duración intermedia tenemos lidocaína al 2% con vasoconstrictor, mepivacaína al 2% con vasoconstrictor y articaína al 4% con vasoconstrictor. La latencia muy parecida, de 3 a 5 minutos que tarda en hacer efecto el anestésico y las pulpas van a estar anestesiadas en diferentes rangos, ¿sí? La que hoy en día genera una anestesia aproximadamente entre 40 minutos o más, pues es la articaína, es la que tenemos en nuestros países latinoamericanos
como un anestésico de larga duración, aunque de acuerdo al manual de Malamed, como tenemos otro anestésico más, que es la bupivacaína, que es de súper larga duración, pues entonces no pudiéramos entrar ahí. Se utilizan compromisos sistémicos, si ustedes se fijan, viene entre en signos de interrogación. Pues aquí ya podemos utilizar, como tiene vasoconstrictor, en procedimientos de tipo quirúrgico, tratamientos prolongados para que su liberación sea mucho más lenta y obviamente genera una buena hemostasia. Y de duración larga, les mencionaba, bupivacaína al 0.5% con vasoconstrictor. Su latencia tarda un poquito más, de 6 a 10 minutos. La pulpa se va a anestesiar de 90 a 180 minutos. Y los tejidos blandos de 8 a 12 horas. Es impresionante la cantidad de anestésico que va a prolongarse en el paciente. Y entonces se utilizan procedimientos de tipo quirúrgico y genera pues, una hemostasia bastante eficiente. Doctores, dentro de la clase que estamos viendo el día de hoy, vamos a tener la transmisión del dolor. La transmisión del dolor se van a dar por dos tipos de fibras a nivel dental, las A delta y las fibras C. Las A delta son mielínicas, son mucho más rápidas. Estas van brincando entre sus nódulos de Rambier, por eso viaja muy rápido. Y las tipo C, ¿no? Viajan a través de la vaina. Estas son amielínicas, son un poquito más lentas, pero al decir menos o más lentas es una cuestión de milisegundos. O sea, no hay forma de que el paciente tenga una diferenciación en cuestión de, si se tarda un poquito más en dolerme la fibra C. No, no va a pasar eso. Lo que sí está muy detallado es que las fibras A delta son para dolores agudos y las fibras C son para dolores de tipo crónico. Son aquellos dolores que te dan y se quedan ahí sordos. El típico golpe que te das en una silla, vas caminando, te pegas, te dolió primero, si hay traducción de células mielínicas, viaja el dolor así, pero rapidísimo y te dice, ¿te pegaste? Y ya una vez que se quede ese dolorcito ahí, que ya no es tan incómodo, pero lo traes, ahí son las fibras C las que están, haz de cuenta, trabajando, las fibras amielínicas. Ahora, si nosotros vemos cómo está inervado nuestro organismo, pues difícilmente ninguna área no tiene la posibilidad de estar como observada por este sistema nervioso. Todos los puntos que nos tocan tienen la posibilidad de generar una transducción del dolor. Es impresionante cómo estamos protegidos. Y le llamo protección porque los nervios lo que generan en gran medida es, al momento de generarnos dolor, decirnos que algo no anda bien. Entonces, es un mecanismo de defensa. Hay un cableado impresionante y estas imágenes son bárbaras para entender el por qué cuando nos duele un diente, duele todo. Obviamente conocemos la vía espinotalámica, la vía ascendente espinotalámica, que es la forma en la que el estímulo de un diente va a viajar por el trigémino hasta el ganglio de Gasser y de ahí va a ir subiendo. Entonces, prácticamente, cuando nosotros anestesiamos cualquiera de estos ramas del trigémino, vamos a evitar que se vaya el dolor hacia la parte superior, pero cuando no está anestesiado, ¿sí? Van a empezar a correr por las, digamos, médula, bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, pasando por el tálamo, y vamos a subir hasta la zona de la somatosensorial, de la corteza cerebral. Doctores, es bien importante cómo va avanzando este dolor y cómo llega a esa zona y regresa de forma inmediata para avisarnos de que algo no anda bien. Pero para que suceda esto tenemos que tener un potencial de reposo alterado. O sea, va a haber una despolarización. Cuando nosotros tenemos una célula nerviosa en estado normal, un potencial de reposo, vamos a tener los canales de sodio y los canales de potasio cerrado y el único que va a estar jalando es la bomba de sodio-potasio, introduciendo iones sodio al interior y sacando iones potasio al exterior o viceversa, con la finalidad de mantener un porcentaje de negatividad dentro del citoplasma, que tiene que ser en menos 70 milivoltios. Entonces, esto está continuamente generando un equilibrio dentro de las células nerviosas. Pero, ¿qué pasa cuando hay un estímulo doloroso? Aquí vemos una tabla del lado derecho que dice menos 70 milivoltios por abajo de la línea.
Y cuando va a empezar a estamos en reposo, estamos a todo dar, pero cuando va a haber un potencial de acción neuronal, lo primero que sucede es que algunos sodios empiezan a entrar por el canal de sodio al interior de la célula y lo hacen parcialmente más positivo. Aquí es donde hace cuenta que se paran las antenas y todos tenemos que estar listos para que se venga una entrada masiva de estos iones sodio y esto se va a catapultar hasta más 30 milivolts generando una conducción dolorosa que no puede frenar. ¿Ok? Al mismo tiempo que está entrando el sodio, el potasio obviamente va a estar saliendo de la célula para que se logre este desequilibrio. ¿Sí? Entonces, prácticamente durante este procedimiento de el potencial de acción neuronal, pues vamos a generar que haya un vaciamiento de iones potasio hacia el exterior y un internamiento de iones sodio al interior de la célula. Una vez que ya llegamos a esto, para que logremos tener esta disminución, como se observa en la gráfica del lado derecho, a menos 70 milivolts, pues obviamente la bomba de sodio y potasio va a tener que hacer de las suyas y empieza a hacer ese intercambio otra vez con la finalidad de lograr tener nuestra célula en reposo. Así es como se da prácticamente la estimulación del impulso doloroso a través de nuestro sistema nervioso. Una vez que ya tenemos entendido que los canales de sodio son específicos a sus moléculas y los canales de potasio son específicos a sus moléculas, y estos se vuelven a cerrar para que la bomba de sodio y potasio jale, bueno, prácticamente se logra tener ese reposo. Ahora, el canal de sodio es importante que lo entendamos. ¿Y por qué quiero que entendamos el canal de sodio? Porque los anestésicos tienen una afinidad por un punto en particular. El canal de sodio está formado por una proteína. Esta proteína tiene 4 segmentos, no sé si los ven ahí, transmembranales, y cada segmento tiene 6 subunidades. Esto va a generar que en el cuarto segmento, ¿sí? Perdón, en el cuarto subunidad, en el sexto segmento, vamos a tener el receptor de los anestésicos locales. Entonces, en este punto es donde el anestésico va a atravesar a través de la doble capa lipídica y va a generar un bloqueo. Si ustedes se fijan, estos subunidades que teníamos abiertas, ya las hicimos enroscadas en tubitos, y estos tubitos al momento de colocarlos dentro de un posicionamiento 3D, vamos a obtener ese canal de sodio que habían visto que estaba siendo selectivo a los iones, pasándolos del espacio extracelular al espacio intracelular. De esta manera vamos a tener que cuando queramos hacer un bloqueo del nervio, el anestésico va a tener que entrar por esa doble capa lipídica e irse a fijar hacia el receptor de los anestésicos locales. Fíjense cómo voy a colocar anestesia. Vamos a hacer que este anestésico difunda a través de esa doble capa lipídica. Se va a internar en la célula y una vez interna en la célula va a buscar el receptor que está en la sexta subunidad. Vean. Una vez que está en esa posición, prácticamente como está en 3D, no hay forma de que el anestésico se suelte de ese receptor y que el impulso doloroso pueda pasar, ya que los iones de sodio ya no pueden entrar al interior de la célula. Aquí, si ustedes se fijan, vamos a tener la inoculación del fármaco, pasa a la célula y están todos los canales de sodio de forma negativa y está traduciéndose el dolor porque obviamente tiene la oportunidad de generar esa molestia, y vean cómo el anestésico se empieza a unir a ciertos canales de sodio con la finalidad de que este dolor ya no llegue, ya no pase a través de ellos y no logremos tener ese estímulo doloroso que tanto aqueja al paciente, y así ya podemos también hacer procedimientos de tipo odontológico sin que el paciente tenga un estímulo doloroso. Este caso clínico, doctor, es un paciente femenino de 65 kilogramos, tiene 41 años, no es alérgico a nada, sin datos clínicos patológicos. En su historia clínica tiene 2 partos, una cirugía estética, no ha presentado reacciones adversas a los anestésicos al momento de estar en alguno de esos procedimientos, ni en procedimientos dentales previos.
Consulte nada más a una valoración general, realmente venía una limpieza asintomática. En el órgano dentario que nos generó ahí como cierto interés, tenía una endodoncia previa y un periodonto normal. Utilizamos técnicas de anestesia en el nervio dentario posterior, alveolar posterior, en el nervio alveolar medio, y anestesiamos también lo que es la rama. Ahí hicimos un bloqueo del nervio dentario inferior. Utilicemos anestésicos. Miento, no utilicé en la región inferior, disculpen. Y ven cómo en la consulta se presenta con esa lesión cariosa en ese primer molar. Viendo esta situación, ahí alcanzamos a ver un tercer molar. Este tercer molar tiene pues una buena forma como para ocupar el lugar de ese primero. Tomamos radiografías, hacemos un empate. Si ustedes se fijan, las dos tienen forma cónica. Es un diente que puede ir, tiene la viabilidad de ir en ese lugar. Entonces se hace toda una planeación. Esta planeación se hace primero que nada con el CBCT para ver las condiciones. Obviamente es un diente que ya no es restaurable. Si ustedes se fijan, la lesión cariosa es muy grande. Ya no hay manera de poderlo echar a volar. Entonces, pues teníamos dos opciones antes del autotrasplante. Pudiera ser un puente fijo, pudiera ser un implante. Si ustedes se fijan, sus dientes laterales están totalmente sanos. Sus dientes proximales, amesial y distal están sanos. Y el tercer molar, pues es un diente que pudiéramos utilizar para colocarlo en esa zona. Entonces, lo que hacemos dentro de la planeación es ver cómo se encuentran las dimensiones en todos los sentidos para nosotros ahora sí platicarlo con el laboratorio o el centro radiológico para que nos ayude a hacer toda una planeación de manera digital con todo lo que ya vimos, con el CBCT y los archivos STLs, con la finalidad de poder tener un órgano dentario listo en réplica para hacer las pruebas necesarias antes de hacer la extracción, porque como comento, el tiempo extraoral es bien importante en un autotrasplante para mantener las células con mayor viabilidad. Porque, doctores, cuando nosotros sacamos un diente y lo metemos y no tiene ningún problema y cabe y no hay ninguna necesidad de hacer alguna modificación en hueso o una modificación en la longitud de la raíz, pues bueno, a lo mejor el procedimiento puede ser muy obviado, pero hay muchos casos en donde lamentablemente tenemos que hacer una modificación en el alveolo, puesto que tenemos hueso interradicular o la muela que vamos a colocar es mucho más amplia, etcétera, y tenemos que hacer modificaciones. Entonces, el hecho de hacer una planeación y que nos entreguen un DOMI, pues va a ser mucho más preciso el momento de estar trabajando y así evitar tener un diente ya extraído, probándolo y haciendo ajustes y probándole, haciendo ajustes, y se puede pasar más de 30 minutos y esto no va a ser nada bueno para el pronóstico del tratamiento. Aquí hay un empate entre el modelo escaneado y el CBCT, ahí por eso los cambios de colores. Y entonces empiezan a jugar, como vieron, pintan muy bien el diente en el archivo DICOM y luego lo llevan al archivo de STL y empiezan a planear cómo pudiera ser el órgano dentario en esa posición. Este es un poquito más el proceso como se va dando, todo lo que es la impresión del paciente, cómo se hace el montaje entre el DICOM y el STL, y luego ya cómo ellos diseñan y hacen la obtención del modelo que se va a utilizar para poderlo implantar. Vean cómo lo empiezan a pintar en el CBCT. Esto tiene la función de aislarlo por completo. Este aislamiento va a generar que prácticamente tengamos el diente en 3D. Una vez que lo tenemos en 3D, lo llevamos a un programa que se llama Blue Sky, y en este empezamos a hacer el reposicionamiento del diente. Primero tenemos que hacer la extracción virtual o digital del órgano dentario que está ahí fracturado, para posteriormente hacer la colocación del diente que vamos a estar utilizando, el DOMI y el diente permanente. De esta manera, fíjense cómo
cómo podemos nosotros empezar a ver espacio mesiodistal, espacio vestíbulo palatino y también ocluso apical. Todo esto para bordear estructuras anatómicas importantes como el seno nasal o como otras estructuras en otras áreas, pudiera ser un dentario, un mentoniano, etcétera, para evitar entonces tener lesiones de algún otro tipo o que los tratamientos se compliquen, ¿sale? Entonces, de esta manera, el laboratorio empieza a hacer toda la planeación, nos envía a nosotros generalmente un resumen de lo que pudiera ser el procedimiento y gracias a eso nosotros podemos definir si ya le da luz verde para poder hacer la planeación, porque pues si no nos involucramos, difícilmente podemos al momento de estar trabajando resolver ciertas situaciones que ya vimos tanto en el CONBIN como en el modelo o cómo pudiera llegar a quedar en la cavidad. Vean ahí ya el diente montado, el tercer molar, cómo se vería. Está totalmente rotado, o sea, no es en la posición. Ahí ya lo volvieron a rotar y ya nos estamos dando cuenta que cómo puede ir posicionado. Aquí ya tienen el diente, la cavidad de cómo va a ir, hasta dónde va a tener que entrar y prácticamente esto nos genera un modelo ya definitivo. Este modelo definitivo, doctores, se imprime y te lo entregan así. Es una copia 1 a 1 del diente que tú vas a estar utilizando. Ahora, les he comentado que la extracción tiene que ser de la forma más atraumática, tratando de conservar tabla vestibular, tabla lingual, tabla palatina en este caso, y tratar de destruir lo menos que se pueda. Fíjense, una de las cosas cuando nosotros hablamos de las extracciones y de los tratamientos de autotrasplante, habíamos visto un artículo que hablaba de ápices abiertos. Este prácticamente está hablando ya con el desarrollo completo de la raíz. Y una de las cosas que influyen o figuran para que tenga un mayor pronóstico es que los pacientes tienen que ser preferentemente menores de 45 años. No quiere decir que pacientes mayores a 45 no se le pueda hacer, pero puede tener una disminución en la tasa de éxito. El tiempo extraoral del diente, he hecho mucho hincapié en eso, porque cuando nosotros sacamos un diente y lo queremos estar probando y pasan más de 15 minutos, que los 15 minutos se les van a pasar de volada cuando están trabajando, son determinantes para conservar la mayor cantidad de células en el ligamento. Si la extracción fue simple o complicada o quirúrgica, también va a hacer que ciertos puntos puedan ser considerables para un fracaso. Si hay estabilidad primaria o no, que estabilidad quiere decir que si yo pongo el diente y no hay necesidad de colocar férulas rígidas o semirrígidas, pues bueno, va a tener mucho mayor probabilidad de que funcione cuando no colocamos ningún tipo de férula. Si hay oclusión o no hay oclusión después de hacer el procedimiento. Y obviamente el fracaso en todos los casos va a ser la reabsorción o anquilosis, igual que en los casos de ápice abierto. Las tasas de éxito están alrededor del 88%, que es bastante bueno. Y obviamente cosas que pueden llegar a, digamos, a tener un factor para que sea más favorable el procedimiento es la morfología del diente. Si ustedes se fijan, este no tiene curvaturas, no tiene cosas raras. Si hacemos la endodoncia previa, la ingesta de antibióticos sistémicos, los tipos de férulas, los vuelvo a repetir aquí, si es semirrígida o rígida. Y doctores, no crean que el doctor Chung en este metaanálisis se la vio ligera. De 13,361 publicaciones, ya sea en la web, en revistas indexadas o no indexadas, solo encontró 26 artículos que pueden llegar a funcionar o aportar información sobre este tipo de procedimientos. Entonces llega a la conclusión que hay mucha posibilidad de que funcione y los fracasos van a ser, obviamente, reabsorciones y anquilosis, como ya vimos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que hice fue hacer una sindesmotomía de la forma mucho más cuidadosa, con la finalidad de abrir un poco el tejido y poder ver el remanente del órgano dentario y poder hacer una extracción sin dañar o sin lesionar ese alveolo. Ya teniendo el alveolo listo, vamos a empezar a probar el DOMI con la guía primero. Lo llevamos, vemos que todo entra perfectamente, vemos si hay necesidad de hacer un ajuste. Si ustedes se fijan, entra el diente a todo dar. Lo vemos desde el punto de vista oclusal, vemos que hace un buen ajuste mesiodistalmente hablando.
Y entonces ahora sí, ya cuando tenemos todo, que si tuvimos que hacer un ajuste a nivel apical o desgastar un poco las caras proximales del órgano dentario para que entre y asiente bien, ahora sí, hacemos la extracción del tercer molar. Vean la similitud en la forma de las raíces. Si ustedes quieren el tercer molar mucho más completo, se ve enorme, lo colocamos sobre la guía y lo llevamos a la cavidad. Este procedimiento, les digo, ya cuando lo haces todo planeado, es sumamente sencillo y sumamente predictible. Ahora, hicimos el procedimiento, pero este diente no tenía estabilidad primaria. Entonces tuvimos que colocar una férula. Esta férula nada más está hacia uno de los dientes con la finalidad de generarle cierto movimiento. Si lo pongo hasta el segundo molar, prácticamente lo voy a dejar totalmente fijo. Y la verdad es que el movimiento fisiológico de un diente después de ser reimplantado funciona mucho mejor cuando tiene cierta movilidad, para que fisiológicamente se vaya desarrollando todo un sistema de periodontal. Ahora hacemos la sutura, colocamos sutura interproximal para evitar que haya un espacio ahí entre el tejido y el diente y evitar que entre alimento y que tenga una zona mucho más higiénica. Esto es posterior al procedimiento, ¿sí? Ese día, una foto lateral, y vean a la semana cómo se observa el tejido totalmente recuperado. Si trae ahí las lesioncitas de los puntos que colocamos, eso es normal, ¿sí? Pero se ve bastante bien el diente. Y vamos a ver cómo en junio del 2020 hicimos este procedimiento, ¿sí? Y prácticamente el diente va teniendo una evolución bárbara. Esto es actualmente, es de principios de este año. El diente se mantiene en cavidad oral y va funcionando perfectamente. Ahora, ¿cómo es la estructura química de los fármacos, de los anestésicos locales? Vamos a tener dos tipos dentro del grupo amida, ¿sí? El grupo éster, ya dijimos que no lo vamos a estar viendo. El grupo amida tiene una porción lipofílica que es la encargada de difundir a través de los tejidos de una forma adecuada. Y vamos a tener el anillo de benceno para lidocaína y para mepivacaína, y un anillo de tiofeno nada más para articaína. Esa es la única diferencia. Obviamente, Prilo y Bupi van a tener también anillos de benceno. ¿Ok? Y vamos a tener una porción hidrofílica. La porción hidrofílica sirve mucho para el tema de evitar la descomposición del fármaco al momento de anestesiar. ¿Ok? Y vamos a tener una cadena intermedia, que la cadena intermedia de todos va a ser la amida. Entonces, si nosotros inoculamos algún fármaco de los que hemos estado hablando, Lido, Mepi y Arti, vamos a ver que tienen diferentes formas de generar ese traspaso a través de esa doble capa lipídica por esa capacidad de ser liposolubles. En el Congreso de Manejo del Dolor que tuvimos, se llegó a la conclusión que Arti, que tiene mucho mayor liposolubilidad gracias a su anillo de tiofeno por arriba de Mepi y Lido. Ahora, este estudio demuestra mucho esta situación. Aquí 60 sujetos fueron anestesiados con infiltración en la región mandibular. Ustedes saben que en la región superior todos infiltramos, pero en la región inferior generalmente todos hacemos un bloqueo del nervio dentario inferior. En este caso, este estudio se trató de que el lado izquierdo lo anestesiaban con lidocaína y el lado derecho con articaína, y luego con uso de un vitalómetro vieron cómo iba habiendo respuestas dolorosas a estas pruebas pulpares. Y se dio el resultado donde articaína del 75 al 92% de los pacientes no reportaron tener estímulo al pulpómetro, ¿sí? Al vitalómetro. Y con lidocaína nada más del 45 al 67%. Esto quiere decir que es mucho más efectivo articaína, casi un 90% en muchos pacientes, es impresionante. Y el tiempo de inicio con articaína es mucho menor que con lidocaína. Estamos hablando que el promedio de articaína fueron 4 minutos y con lidocaína en los pacientes que les fue a todo dar 6 minutos, pero fueron hasta 11 minutos algunos otros en generar una sensación anestésica. Entonces, doctores,
creo que articaína difunde mucho mejor por esa liposolubilidad que le da su anillo de tiofeno. Ahora, fíjense, este estudio que también me gusta es extracciones en premolares que iban para ortodoncia, o algunos pacientes se les anestesió nada más por vestibular la articaína y a otros por vestibular y palatino. Y cuando se hicieron las extracciones a los pacientes que no se les puso anestesia por palatino, no sintieron una diferencia entre su lado derecho y su lado izquierdo. Entonces, aquí habla de que la difusión a través de la cortical externa, del hueso esponjoso del maxilar, sin problema puede difundir perfectamente hasta la región de la mucosa palatina. Hablando con el doctor Berridi, por ejemplo, él me dice que nada más anestesia por la parte vestibular, y yo creo que un clínico con esas experiencias, como es él, que como cirujano maxilofacial, pues bárbaro que te lo dé de viva voz, ¿no? De un clínico. Y yo particularmente soy de la idea de seguir poniendo un pequeño piquetito en paladar, pero bueno, aquí lo que muestra este estudio es que la difusión a través de los tejidos es bastante eficiente por parte de articaína. Ahora el vasoconstrictor, si bien sabemos, tiene esta triada, ¿sí? Que lo hace súper, súper seguro. Genera mayor profundidad en el anestésico, disminuye su toxicidad porque su liberación es más gradual e incrementa la duración del anestésico. O sea, dura más tiempo en el sitio de acción. Vamos a tener diferentes tipos de concentraciones del vasoconstrictor. Estas ya vienen preestablecidas por el fabricante. No hay forma de diluirlas. Esa pregunta me la hicieron hace tiempo, que si podemos controlar esa cantidad. Bueno, doctores, la verdad es que no, ya viene la preparación. Entonces, articaína tiene epinefrina de 1 a 100,000 y 1 a 200,000. La lidocaína la podemos llegar a encontrar de 1 a 80,000 a 1 a 100,000, y mepivacaína el 2% de 1 a 100,000. Hay ciertas compañías que pueden llegar a tener mayor cantidad de vasoconstrictor, de epinefrina, y podemos encontrar lidocaína de 1 a 50,000. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos soluciones y le ponemos una cierta cantidad de epinefrina a la misma, vamos a tener que hay mucho menor cantidad de vasoconstrictor en una solución que tiene un número mayor. O sea, 200,000 quiere decir que tiene menor cantidad de vasoconstrictor. Para que no tengan ustedes en la idea, no, articaína de 1 a 200,000 es un chorro. No, 1 a 50,000, 1 a 80,000, 1 a 100,000 es más que 1 a 200,000. Entonces, para que lo tengan bien presente, 1 a 200,000 es el anestésico con menor cantidad de vasoconstrictor y que sigue siendo bastante eficiente para procedimientos de tipo quirúrgico. Así que aquí vamos a empezar a resolver ciertas dudas que podemos llegar a tener de decir, oye, ¿puedo dar un anestésico con vasoconstrictor en un paciente con diabetes o un paciente con alguna enfermedad como la hipertensión? Lo vamos a ver más adelante a detalle, pero la respuesta es sí. ¿Y cuál le debo de dar? Pues el que tenga menos vasoconstrictor, eso lo va a hacer más seguro. Todos los vasoconstrictores tienen la función de entrar en la pared endotelial, hacer contacto con ella, vascular, y hacer una obliteración de la misma. Esto hace, doctores, que la cantidad de anestésico que se va a ir por ahí sea a cuentagotas. Va a ser mucho más lento. Esto ayuda muchísimo. Ahora, hablamos del PK. No sé si han escuchado ustedes hablar del PK. Pero bueno, los químicos hoy en día se encargan de darse esa tarea de investigar cuáles son las preparaciones farmacológicas y sacan en qué pH fisiológico ese fármaco es mucho más efectivo. Obvio, utilizan un pH sano, ¿no? Un pH corporal, ¿sí? Entonces, todos los fármacos funcionan, mucho mejor buscando el pH del organismo. Entonces, el pK prácticamente se pudiera llegar a decir que es el sinónimo del pH en los anestésicos.
Y si ustedes se fijan, mepivacaína, articaína y lidocaína, todos están alrededor del 7, pero las que se van yendo más hacia el aporte fisiológica, pues van a tener mucho mejor liposolubilidad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se genera una liposolubilidad? Miren, cuando nosotros tenemos un pH sano en el organismo de 7.4, y por ejemplo vamos a utilizar el anestésico con 7.8 de pK, prácticamente estamos hablando que están muy parecidos. Aún así, cuando nosotros estamos hablando de un pH, que es el potencial de hidrógeno del organismo, vamos a tener ciertas características donde estos iones hidrógeno se pueden encontrar libres, de una forma natural, sin inflamación. Entonces, cuando anestesiamos, el anestésico local pasa, pero ciertos iones hidrógeno que están ahí van a unirse a la molécula de anestésico y la van a hidrolizar, generando que ese anestésico pues, realmente no esté funcionando. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pH sano, pues obviamente entra mucho anestésico a la parte de la célula y podemos hacer bloqueos mucho más eficientes. Pero doctores, cuando un pH del tejido está a 5.5, esto quiere decir que hay una hidrólisis de muchas o una lisis de células generando una liberación mayor de esos iones hidrógeno en el medio. Entonces, cuando anestesiamos, nosotros queremos que pase todo ese anestésico como previamente habíamos visto, pero resulta que no, que nada más va a pasar a cuentagotas ese anestésico a la parte interna de la célula y mucho del anestésico que se encontraba en el medio se va a hidrolizar. Entonces, hablamos de que estos iones libres de hidrógeno en el cuerpo van a generar la destrucción o la inactivación de este anestésico y lamentablemente la que más tiende a tener este tipo de situaciones es la lidocaína, seguida de la mepivacaína y al último articaína. Entonces es por eso que la lidocaína no es tan eficiente. ¿Okay? ¿Cuáles son las dosis máximas? Doctores, aquí hay una disyuntiva porque, por ejemplo, en niños se ha mencionado que se puede dar prácticamente lo mismo en algunos artículos, otros mencionan 5, otros mencionan otras cantidades. En un dato de la Dental Care de Canadá, nos menciona que una forma segura de trabajar los anestésicos locales en niños es poniéndoles 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, creo yo que me siento más cómodo. Vamos a hacer unos ejercicios ahorita de cómo se expresa la cantidad en cartuchos, pero vamos a tener que lidocaína, su dosis máxima es 500 miligramos al día por colocación y tiene 36 miligramos de anestésico cada cartucho. ¿Cómo se saca esto? Ustedes saben que en Latinoamérica los cartuchos son de 1.8 mililitros. Esos 1.8 mililitros se van a multiplicar por el porcentaje del anestésico. 2%, 2%, 3%, 4% para articaína. Si los multiplicamos, nos dan los miligramos del anestésico. 36 para lido, 36 para mepivacaína, 54 para mepivacaína sin vasoconstrictor y articaína 72 miligramos. Y estos, si los reducimos acá del lado derecho, yo no puedo exceder estos cartuchos, doctores. Para lidocaína al 2% no puedo poner más de 13, para mepi al 2% 11, para mepivacaína al 3% 7 y para articaína no puedo poner más de 6. Pero aún así podemos sacar la cantidad exacta que le podemos dar a un paciente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que le vamos a colocar lidocaína porque es la que ustedes disfrutan utilizando y el paciente pesa 92 kilos, si ustedes se fijan automáticamente me estoy pasando 644. Entonces 644 entre 36 me da 17.88 cartuchos. Yo siempre les digo, redondéenle para abajo, 17 cartuchos. En el Health and Care de Canadá nos dice que no podemos exceder los 13 cartuchos. Entonces a este paciente le podemos llegar a dar como máximo 13 cartuchos o inyectar como máximo 13 cartuchos. ¿Ok? Si nos vamos en niños, los niños no pueden exceder, digamos, igual los mismos 500 miligramos al día, pero si multiplicamos a un niño de 35 kilogramos por los 4.4 miligramos por kilogramo de peso y los dividimos entre 36, nos va a dar un resultado a 4 cartuchos.
Entonces, doctores, es bien importante que nosotros tengamos este cálculo. Ahora, ¿hasta qué edad la mayoría de los fármacos, en este caso los anestésicos locales, marca a un niño? Es máximo 12 años, ¿sí? Otra literatura te puede marcar 14, pero la mayoría maneja 12. La mepivacaína sin vasoconstrictor, si ustedes se fijan, mepivacaína no podemos dar más de 400 miligramos al día. Entonces, si aquí el paciente pesa 45 kilos, lo multiplicamos por 6.6 miligramos, nos da 297, y como es al 3%, es entre 54. Esto es igual a 5 cartuchos como máximo en un paciente que vamos a utilizar mepivacaína sin vasoconstrictor. Y en un niño, si vamos a utilizar mepivacaína porque es más segura para muchos, ¿sí? Niños menores de 4 años, pues no se recomienda la articaína, aunque hay estudios muy interesantes que sí las han utilizado y no han visto efectos adversos. El fabricante te dice que niños de menores de 4 años, no. Entonces, pues se va a utilizar mepivacaína. Aquí es un niñote. El niñote pesa 45 kilogramos. Se va a multiplicar por 4.4, son 198, y estamos hablando que a este niño lo máximo que le podemos dar en cartuchos son 3. No sé si me siguen en esto, pero el último ejemplo que tengo es de articaína con vasoconstrictor. En un adulto prácticamente se va a multiplicar por 7. Vamos a tener 55 kilogramos que pesa este adulto, son 385. ¿Excede las dosis máximas recomendadas? No. Entonces, 385 entre 72 a 5 cartuchos como máximo. En un niño, ¿sí?, que pesa 20 kilogramos, lo multiplicamos por 4.4 y estamos hablando que este niño puede recibir un cartuchito. Entonces, esta es la forma en la que ustedes van a sacar sus dosis ponderales de cuánto anestésico le podemos dar. Ahora, para seguir hablando de un anestésico seguro, pues vamos a tener el tiempo que dura el fármaco en el cuerpo. Y entonces se dice que la vida media es lo que tarda un fármaco en quitar la mitad de su contenido en el organismo, que se metabolice la mitad. Aquí estamos hablando que los anestésicos locales tardan 6 vidas medias para eliminarse por completo del organismo. La mepivacaína tarda 12 horas, doctores, la lido 9 horas y la articaína 3.3, 2 horas con 42 minutos. O sea, si ustedes se ponen a comparar la cantidad de tiempo que dura la mepivacaína en comparación de la articaína, es 4.4 veces más y la lido 3.3 veces más. Así que pacientes que no necesitan que anden moléculas ahí, algunos metabolitos activos en el organismo, pues es indispensable que los eliminemos. Ahora, sabemos todos que la excreción del fármaco, en este caso, va a ser por riñón, pero el metabolismo, ¿dónde va a ser? El metabolismo para todos los del grupo amida que no tienen anillo de tiofeno, o sea, Lido, Mepi, Prilo y Bupi, se van a eliminar el 100% de ellos. ¿En dónde? En el hígado. ¿Ok? Entonces, pacientes que tienen ciertas características como hígado graso, hepatopatías o cualquier cirrosis hepática, lo que me digan, pues no hay que poner a jalar de más al hígado. Ya está mortificado, entonces no lo pongan a jalar. Todos estos pacientes pueden llegar a utilizar un anestésico que tiene un anillo de tiofeno que genera cierta hibridación entre un grupo amida y un grupo éster, y entonces el 95% se elimina en la colinesterasa del plasma y el 5% en hígado, volviéndolo otra vez, otra palomita, mucho más seguro que cualquier otro anestésico. Este caso clínico, doctores, es una paciente femenina de 57 años, edad 57 kilogramos, edad 53, no es alérgica a nada, es un paciente controlado de presión con hipertensión, cirugía de rodilla hace 4 años, nunca ha presentado reacciones adversas al anestésico. Lo único que sí les puedo decir, era una paciente al principio muy, muy nerviosa y bueno, con el tiempo hemos logrado cambiar esa percepción de la odontología. Me la mandaron para hacer un retratamiento endodóntico en la 1.7, tenía endoprevia y periodontitis apical sintomática.
Anestesiamos el posterior, el nervio alveolar posterior y la palatina. Doctores, este caso, si ustedes se fijan, perdón, tiene una endodoncia pasada con una caries en distal. Hacemos los estudios de comparativa en el tomógrafo para poder ver las dimensiones, espacios radiculares, espacios coronales, cómo se pudieran encontrar la similitud. Tenemos una gran ventaja, que son los últimos 2 dientes, entonces no tenemos, digamos que, un diente más distal que nos evite que el diente o el órgano dentario pueda entrar de forma adecuada. Si ustedes se fijan en esta tomografía, el por qué decidimos nosotros ofrecerle un autotrasplante fue principalmente porque había una cavidad cariosa, la gutapercha estaba pasada. Entonces, sí podía haber hecho un reimplante intencional y sellar con resina y volverlo a colocar, pero vimos que ese tercer molar está totalmente sano, está íntegro, hablando de su corona, y tratamos de hacer mejor una endodoncia conservadora. Vean cómo está la caries ahí en la zona del cuello, por abajo. Y el tercer molar estaba totalmente íntegro. Se mandó a hacer la guía. Vean cómo la endodoncia estaba toda feíta. Hicimos la extracción y ya una vez hecha la extracción, hicimos la implantación. Este estudio me gusta y sale a colación porque me han preguntado, oye, Doc, ¿y por qué no le haces la endodoncia posterior a la implantación? Bueno, cuando hay necesidad y cuando el diente está incluido o no podemos tener acceso a la endodoncia, pues sí la hago posterior. Pero siempre que tengo la oportunidad de hacer mi endodoncia previa, la hago. Mi justificación en gran medida, porque hay artículos que se contraponen, ahí es un tema de discusión, pero si, por ejemplo, es un tercer molar, que generalmente la anatomía es compleja, y yo llego a tener un accidente de procedimiento, fracturas, me pasé en la gutapercha o no pude encontrar un conducto, etcétera, pues una vez que hago la extracción para reimplantarlo, puedo hacer una modificación como una pisectomía fuera de la cavidad oral, hacer un sellado y volver a poner el diente en el punto donde debe de ir. Entonces, por eso me gusta hacerlo previo. Siempre hago una sindesmotomía, como les dije. Hicimos la extracción atraumática y probamos el DOMI. El DOMI se llevó con la guía, viene la comparativa entre el diente natural y el diente réplica. Es 1 a 1 totalmente, no hay falla. Cabe perfectamente el diente montado en esta réplica, en la guía. Y pues lo llevamos a la cavidad, nos damos cuenta que entra sin ningún problema y tuvimos una estabilidad primaria impresionante. ¿Okay? Sí tuvimos que hacer un ajuste oclusal, ahí se ve donde hubo ese desgaste. Y vean cómo había un espacio en la porción distal. A pesar de esto, no hubo necesidad de hacer ferulización. Vean, nada más pusimos un punto en cruz. No hubo necesidad de poner férula de ningún tipo, puesto que la estabilidad primaria era bastante buena. Hay que dejarlo fuera de oclusión, como comentamos. Y doctores, esta es la evolución. Fue en el 2018 y la acabo de ver ahora hace como mes y medio. Tenemos esta imagen, es la más nueva. El diente sigue en la cavidad oral, ya pasaron 5 años de que hicimos el procedimiento. Entonces, el autotrasplante es un procedimiento que puede llegar a funcionar perfectamente si lo hacemos con las nuevas técnicas que ya desde hace tiempo el doctor Abela ha publicado dentro de sus diferentes artículos que tiene. Entonces, este último artículo de autotrasplante dice, los clínicos deben actualizar periódicamente sus conocimientos sobre estos procedimientos para lograr el éxito. No me queda otra idea nada más que estar diciendo, ¿sabes qué? Es verdad. O sea, lo que Mitsuhiro puso en sus artículos eran, digamos, procedimientos a mano alzada. Luego viene la era digital, donde ya el doctor Abela, Complotino y otros grandes odontólogos que se dedican a esto han ido implementando cosas y han visto que, pues obviamente los éxitos van siendo todavía más avasalladores, van teniendo cada vez más grados de éxito y eso funciona muy bien. Doctores, ¿qué pasa con los pacientes sistémicamente comprometidos? Bueno, estos pacientes tenemos que nada más conocer al anestésico local y todos nos preguntamos, pero ¿cuánto le puedo poner si es que necesito hacer una extracción? Porque es la pregunta, o sea, un paciente con diabetes, un paciente hipertenso, un paciente con alguna otra situación sistémica necesita hacerse el procedimiento. ¿Se lo hago o no se lo hago? Poniendo como ejemplo
La hipertensión, vamos a poner, ¿es seguro hacer una aplicación de anestésico con vasoconstrictor? Sí, sí es seguro. ¿Es un mito que no lo podemos utilizar? Realmente sí, nos han asustado en las escuelas. Entonces, hay varios puntos que podemos considerar, que es cómo debo de poner el anestésico. Hay que infiltrarlo de forma lenta y evitando que esté dentro de un vaso. Bueno, ¿cuándo no voy a utilizar vasoconstrictor en un paciente con presión alta? Pues cuando haga tallados, limpiezas o restauraciones simples. Pero si voy a hacer cirugías, biopsias, extracciones, regularizaciones, pues bueno, doctores, hay que utilizarlo. Y bueno, pues hay que tener un paciente controlado, medicado, que los valores sean adecuados y que tenga sus citas de control con su médico. Y que no exceda los 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Y si esto pasa, que se vaya a una interconsulta para lograr tener una estabilidad. Dentro de los medicamentos que un paciente hipertenso, debe estar tomando para controlar esa presión, van a ser los beta bloqueadores, que pueden ser cardioselectivos y no cardioselectivos. Aquí hay algunos, apúntenlos para que los tengan a la mano y cuando llegue el paciente, soy hipertenso, tomo esto, entonces le considero ciertas cosas. Hay calcioagonistas, bloqueadores, de los receptores de angiotensina 2, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y estos son prácticamente los que pudieran estar en el mercado. Unos se utilizan en mayor cantidad y otros ya están empezando a tener como un cierto desuso. Bueno, para los beta bloqueadores, nada más 2 cartuchos, doctores. Es el anestésico, es el medicamento que puede llegar a tener una competencia adrenérgica por la epinefrina con, con el medicamento en sí. Entonces, aquí lo que se recomienda es no exceder 2 cartuchos. Estamos hablando de lidocaína a base de 1 a 100,000. Si nosotros utilizamos un fármaco que trae 1 a 200,000, pues la cantidad de epinefrina es mucho menor. Aún así, no recomiendo poner más de 2 cartuchos, ¿ok? Entonces, en estos pacientes, si necesitamos una buena anestesia profunda, a lo mejor pudiéramos hacer una mezcla de mepivacaína sin vasoconstrictor, seguida de una articaína de 1 a 200,000 para lograr una buena difusión de los fármacos y entonces tener ese efecto vasoconstrictor que tanto necesito. Hay que anestesiar despacito, como les mencioné, más o menos un cartucho se debe tardar 1 minuto. Esto va a generar que el paciente no sienta tanto la incomodidad, le va a dar tranquilidad y confianza al paciente y a la vez hay que hacer succión para ver si estamos dentro de un vaso y si estamos dentro de un vaso podernos salir. Hay sistemas mecánicos, digitales, en los cuales nos ayudan mucho en la dosificación de la anestesia. Hay estudios interesantes donde los pacientes fueron anestesiados con ambos de forma convencional y con el electrónico, y resulta que el 75% de sus pacientes dice que utilizar medios digitales para hacer la anestesia puede llegar a funcionar de una forma adecuada. Dentro de los pacientes sistémicos tenemos pacientes con asma, diabetes, insuficiencia renal, disfunción hepática, enfermedades tiroideas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Doctores, el hipertiroidismo, mientras el paciente esté controlado, lo puedo atender. Las disfunciones hepáticas, pues nada más hay que darle un anestésico que se metabolice en otra área que no sea el hígado, o sea, articaína. Dentro de las insuficiencias renales, pues vamos a tener que vamos a evitar dar una mepivacaína porque dura mucho tiempo en el cuerpo y lo ideal es dar tratamientos dentales con anestesia después de la hemodiálisis. Los diabéticos controlados no tienen ninguna restricción y el asma pues tampoco. Alergias a los componentes, cuidado. Diabéticos no controlados, hay que manejarles el dolor, doctores, para que los niveles de glicemia puedan bajar. Una mepivacaína sin vasoconstrictor, hacemos algún drenaje, hacemos alguna apertura, una pulpotomía para que el paciente empiece a tener una recuperación en esos valores altos. La presión arterial, bueno, si el paciente está por arriba de 160-100, jamás vasoconstrictor. Si hay necesidad de manejar algo urgente de alguna odontalgia por una causa de una inflamación pulpar, bueno, ya lo valoraremos, pero lo ideal es que haya una interconsulta con su cardiólogo. La gente que toma cocaína, por favor, 24 horas antes, al menos sin nada, para evitar una crisis hipertensiva. Y ya habíamos hablado del hipertiroidismo. ¿Se puede utilizar en embarazadas? Sí.
¿Cuál debemos de usar? Pues el más seguro. ¿Y cuál es el más seguro? Vuelvo a lo mismo, doctores. Articaína. Y 1 a 200,000 lo hace súper seguro, se elimina mucho más rápido. ¿Para qué quiero metabolitos? Otra vez hablando de los metabolitos, de una mepivacaína, 12 horas en el cuerpo, que está pasando la barrera placentaria, y no queremos eso para nada. Entonces, sabemos que podemos atender a nuestros pacientes sin ningún problema en el segundo trimestre, pero pues urgencias y limpiezas, primero y tercero, sin broncas. Ahora, los archivos de la Asociación Europea de la Odontología Pediátrica habla de la preferencia que están teniendo en esos países por el uso de la articaína. Y hay varios estudios como este, que por ejemplo en Suiza se le hacen las encuestas a un grupo de odontopediatras y el 67%, bueno, cabe mencionar que eran mujeres, y el 80% de los odontopediatras en Suiza utilizan articaína. Independientemente de la edad, la articaína es el más ampliamente utilizado. Ahora, la aparición de eventos adversos. Cuando hablamos de eventos adversos de un anestésico local, no hay diferencia entre una lidocaína, una mepivacaína y una articaína. Para nuestra tranquilidad, los efectos adversos prácticamente son mordeduras de labios y la ansiedad que le produce al paciente sentirse anestesiado al grado de que están llore, llore, llore. Pero la posibilidad de tener una reacción adversa como tal, o sea, algo que puede llegar a poner en consideración a un paciente, está de 1 en 500,000 doctores, de acuerdo a Stanley Malamet. O sea, la posibilidad de tener una reacción a un medicamento de anestésico local es sumamente rara. Y entonces tenemos diferentes artículos, donde la articaína gusta más que la lidocaína, que es 1.5 veces mejor para anestesiar. Para hacer infiltraciones ya vimos que es muy eficaz, 2.78 veces mejor. Y entonces, de forma rutinaria podemos utilizar articaína. No quiero dejar pasar la oportunidad de explicarles que las agujas XL tienen una gran diferencia por el tamaño del lumen por donde sale el anestésico. La posibilidad de infiltrar y no generar dolor es mucho, mucho menor que las agujas convencionales. Ya de por sí son buenas, pero generándole esta posibilidad de que haya menos presión al momento de inyectar, créanme que va a haber una diferencia, dense la oportunidad. Tiene estas jeringas tienen diferentes anillos, son armadas, no se pueden desarmar, o sea, están en una sola pieza. Valen la pena que las prueben, tienen con arpón y sin arpón. A mí me gustan sin arpón, aunque sí tiene un cilindro especial para nosotros hacer una presión ligera y generar esa succión para ver si estamos dentro de un vaso. No porque no tenga el arpón, no se puede, sí se puede. ¿Ok? Los anestésicos van a tener metilparabenos, látex y metabisulfitos de sodio. Doctores, sí, pero solo los de plástico. Todos estos tienen diferentes funciones antimicrobianas y tienen funciones para que no se oxide la epinefrina, pero en el caso de Ceptodon, al ser cartuchos siliconados, no tiene látex, tiene una goma especial y aparte tiene EDTA como agente bacteriostático que no genera alergias, pues lo hace mucho más seguro. Tengan cuidado con los anestésicos que vengan en cartuchos de plástico, ¿sí? Pueden dar alergias. Vuelvo con el ídolo de la anestesia, el doctor Malamet. Él menciona que articaína se puede usar de forma segura en todos nuestros pacientes para uso de forma rutinaria. No hay necesidad de estar capiroteando o cambiando. Es sumamente seguro. Créanme, tengo ya un buen rato utilizándola como medicamento de primera elección. Ya realmente mepivacaína lo utilizo muy rara vez. Y lo utilizamos, mi esposa es odontopediatra y yo endodoncista y los dos lo utilizamos de forma rutinaria muy bien. Las reglas de oro: infiltrar lento y verificar que no estemos en un vaso. Manejar la ansiedad, recuerda, inicia desde la sala de espera. Empatía, das tiempo suficiente para que haya un efecto anestésico. Utilizar anestésicos que no tengan estos componentes que hablamos al final, que son generalmente los cartuchos de plástico, como les mencionaba, metilparabenos, metabisulfitos, ni látex. Anestésica local, como el efecto más rápido es el que tenga mayor liposolubilidad
el que pueda difundir mejor a través de los tejidos, que es articaína en este caso hasta el momento. Administración, la menor cantidad posible de anestésico para lograr un buen efecto, te lo va a dar sin duda alguna articaína. ¿Cuál es el que se elimina más rápido? Entonces, ese es sinónimo de seguridad y vimos que la articaína se va a eliminar en 2 horas con 45 minutos. Entonces, mamás que están dando pecho, etcétera, va a ser fabuloso. Y creerle a nuestro paciente cuando diga que le duele. Doctores, felices fiestas. Gracias por haberme escuchado un buen ratote. Estuvo larga la charla. Espero que la hayan disfrutado. Y muchísimas gracias, Diana, por ahí, Said. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. ACOA, Septodont. Muchas gracias.